Pues buenas Venga. tardes, Toña. Bienvenida a este espacio y muchas gracias por venir. Buenas tardes, Rodrigo. Encantada de estar aquí. Un placer. Sí. La verdad que tengo la suerte de tenerte hoy por aquí y fíjate que me gustaría también comentar a las personas, ¿no?, que nos están escuchando cómo nos conocimos, porque fue algo, bueno, hay casualidades o causalidades, pero bien es cierto que nos encontramos en parte de mi tierra, donde yo me crié, en Cantabria, en un auditorio muy bonito. Y fue muy bonito, ¿no? Todavía lo recuerdo como tuve la suerte de escuchar tu ponencia primero, luego intercambiamos unas palabras. Luego, parte de lo que yo tenía preparado se solapaba un poco con algunas de las sesiones previas, entre ellas la tuya, y vimos que teníamos personas en común, ¿no? Así que muy agradecido porque desde entonces la verdad que hemos terminado parte de este recorrido juntos y para mí va a ser genial escucharte una vez más. Sí, efectivamente, yo creo que en aquel momento que vimos que teníamos, pues eso, personas que nos interesaban a los dos en común, pero a partir de ahí yo creo que vimos más cosas. Vimos que nuestra cabeza, nuestra manera de pensar, estábamos en un momento vital que iba en la misma dirección. Y yo creo que nos vamos atrayendo las personas que vamos encontrando, pues eso, el interés en conectar cosas y en ver que todo tiene un porqué. Y creo que a partir de ahí, pues eso, con más o menos asiduidad, pero sabemos que vamos en la misma línea. Encantada. Muchas gracias, Toña. Y también aprovecho para agradecerte también la confianza, ¿no?, dentro de la fundación, en esa parte de Ecuación Talento, que luego también te preguntaré, ¿no?, sobre cómo surge y lo que hacéis en ese pilar. Pero bueno, para empezar, hay una pregunta que siempre me gusta hacer, es una pregunta muy abierta, a veces suena un poco existencial, pero sí que me gusta, ¿no?, que las personas que venís os presentéis vosotras, ¿no? Yo conozco, por supuesto, mi estudio, vuestro recorrido, nos hemos conocido desde hace un tiempo, pero bien es cierto que me gusta que lo pongáis en palabras vosotras, ¿no?, o vosotros. Y en este caso, la pregunta es esta, ¿no? ¿Quién es Toña? Sí. Bueno, si te tuviese que decir a nivel profesional, que me imagino que es lo que habitualmente decimos, nos presentamos, luego le pondremos matices a esto. Si me tengo que presentar profesionalmente como lo que soy, pues yo me he considerado siempre que soy como un espécimen un poco raro. Soy una mezcla, soy médico especialista en medicina de la actividad física y el deporte, y yo creo que soy una médico que he ido haciendo elecciones a lo largo de la vida o de las cosas que me gustaban o eliminando las que veía que claramente no iban conmigo. Entonces, por circunstancias de la vida, surgió la especialidad de medicina del deporte. Yo había practicado deporte, más o menos de una competición medianita, pero fue una especialidad que me gustó y aquí otra elección. La mayoría de los compañeros se dedicaban a la traumatología, a la lesión, a pruebas de aptitud física. A mí me gustaba el concepto de la salud, más de la fisiología y me decanté hacia la parte de la nutrición y llevo pues 35, no sé cuántos años dedicada a esto, compaginándolo con profesora de la Universidad de Barcelona. Me encanta la docencia y mi parte de doc, creo que más que de doctora es de docente, porque me gusta transmitir lo que en mi cabeza voy intentando entender. Y por otro lado, pues también casi sin quererlo, pues o bienvenido sea, pues la vida me ha llevado a estar al lado de personas influyentes en el ámbito de la fisiología a las que le buscaron como referente de la nutrición para deportistas y esto me llevó a estando al lado de él, de un catedrático, del doctor Segura, pues a vincularme a deporte de alto rendimiento. Pues, en el Fútbol Club Barcelona o a otros deportes, a otros equipos o la selección o a deportistas o al mundo del tenis con el que también he estado vinculado durante este tiempo. O sea que queriendo sin quererlo, soy una médico del deporte, que he estado en contacto con deportistas y que sigo haciendo docencia y que intento seguir transmitiendo algo o utilizar un poco la manera que pueda saber de transmitir como mi propósito vital. Qué bueno, Toña. Escuchándote, ¿no? Esa parte, a ver si estás de acuerdo, de esa capacidad, ¿no? Esa mente racional y ese corazón humanista, ¿no? Una vez más aunado en una persona, ¿no? Fíjate que algo que nos unió, me acuerdo en su día, alguna conversación que tuvimos, acabas de mencionar el Fútbol Club Barcelona, fue mi descubrimiento de la universidad que tiene y que tenía, ¿no? Porque ahí cursé hace ya varios años el curso que tienen de Psicología de Alto Rendimiento Deportivo. Y fíjate Ujú. que me hace especial ilusión también que estés por aquí, aparte de lo anterior, porque sigo teniendo, y lo sabes, como esa espinita clavada, ¿no? Yo sí tuve también la suerte, ¿no?, de estar 4 años vinculado a un equipo de primera. En este caso fue Racing de Santander, que alguna vez lo hemos hablado, que fue el sitio Sí. donde nos conocimos, Santander, ¿no?, en su día. Y desde entonces hay una palabra por ahí que viene dando vueltas, ¿no? Fueron los 13, 14 años, que es el alto rendimiento, ¿no? Que ha ido como en mí Ujú. cambiando la definición o el concepto, ¿no? Y es una de las preguntas que Sí. os suelo ofrecer, ¿no?, en este espacio.
que es que, ¿qué entiende Toña por alto rendimiento, ¿no? En función de lo que te ha tocado vivir, de las personas que has acompañado, del momento vital en el que te encuentras, ¿no? ¿Ha cambiado tu definición? Si es así, ¿cómo? ¿Y qué definición tienes hoy de alto rendimiento, Toña? Bueno, he cambiado mi manera de entender el alto rendimiento. Quizá también porque yo me he hecho mayor y porque quizá al deportista de alto rendimiento también lo veo cada vez más como un ser humano. Y eso es lo que me gustaría ver, quitarle todas las capas, y creo que es lo que necesitamos un poco todos. Es decir, quítame lo mismo a mí, ¿eh? Las capas de médico, de profesional de esto, en dónde has estado y con qué equipos y tal, y decir qué hay detrás y qué es lo que nos un poco nos une a todos. Es cierto que con Juan Ozón, con Ecuación Talento y tal, hablamos alto rendimiento, en principio podemos serlo todos, podemos ser, sacar nuestra mejor versión. Lo que pasa es que lo tenemos identificado en el ámbito del deporte con alguien talentoso, alguien que tiene un talento que todos lo tenemos, a veces lo encontramos, a veces nos ayudan a encontrarlo, y seguramente que un deportista de alto rendimiento ha tenido un talento que lo ha visto alguien, que le ha ayudado a despertarlo, que él mismo lo ha ido incubando, entrenando con un entorno favorable, y este talento con buenos hábitos, con rutinas saludables, con un entorno favorable, pues la ha hecho a esta persona despuntar en algo como puede ser un deporte, puede ser el fútbol, puede ser el básquet, puede ser el tenis, y todos lo vemos como una figura de un esplendor, con una capacidad, pues en muchas ocasiones, de vencer miedos, de superar situaciones de mucho estrés, etcétera. Pero detrás de todo esto, mi experiencia, y yo creo que cada vez necesitamos verlo más, pues tenemos personas, tenemos seres humanos que a veces tienen la sensación de decir, esto es lo que se está viendo de fuera, pero necesito también que tener un entorno que me apoye, poder decir en ocasiones, pues ahora no estoy tan bien, y yo creo que ahí es donde tenemos, o me gustaría a mí que llegue un momento en que todo lo que estamos ayudando compartimentalizado al deportista, de entrenamiento, de nutrición, de tu preparador físico, de tu GPS, etcétera, que todo esto que es la parte un poco física y la parte que le hace su ego, su personaje, que desde el principio pudiese estar complementada con algo que les podamos enseñar a los niños desde pequeñitos, que es otra parte de conexión, de algo que un poco que nos une a todos, y que yo creo que aquí es donde cada vez más los niveles de alto rendimiento van a marcar las diferencias del que está llegando a ese alto rendimiento de un nivel superior. De todo esto, más algo más. Eso es a mí lo que en este momento vital me está llamando la atención, y voy buscando un poco de encontrarlo para mí y para todos los que están destacando en ese aspecto. Qué bueno, Toña. Fíjate que yo creo que estamos ahora, y no digo de únicamente ahora, este momento presente, los últimos años, un momento muy bonito, ¿no? Complejo pero bonito. Ujú. Nos encontramos que deportistas de alta competición, no nos olvidemos, al final arrastran también a muchísimas personas, ¿no? Son a veces el faro, el foco de ejemplo, de ejemplaridad, y empiezan a, tal vez, bajo mi punto de vista, pensar, sentir, decir y hacer lo mismo, ¿no? De forma que encontramos ruedas de prensa, como hace unas semanas en Wimbledon, y uno de los tenistas dice, cuando le preguntan por su rendimiento, ya lo lleva diciendo un tiempo que se siente muy solo fuera de la cancha, ¿no? O vemos el Ujú. debate que hay entre dos polaridades, bajo mi punto de vista, también con puntos en común, un Carlos Sí, Alcaraz y un Rafa Nadal, ¿no? sí. Donde ha habido un gran debate después del documental que se hizo a Carlos Alcaraz, en el cual varias personas han salido, bajo mi punto de vista, dando su opinión, pero intentando dar a ver lo siguiente: si no estás dispuesto a esforzarte y sacrificarte, es mejor que dejes esto, ¿no? Cuando yo Mm, creo que este chico intenta, tal vez, desde el lugar que ocupa, buscar este equilibrio que estabas comentando antes, ¿no? Buscar, sí. intentar estar en primer nivel, pero a la vez no perderse las cosas importantes de la vida. Ahora, la pregunta que se me plantea escuchándote es, ¿crees que esto es posible? ¿No? ¿Cuál es tu punto de vista? Sé que es una pregunta tal vez un poco compleja, Toña, ¿no? Pero escuchándote antes, ¿en qué punto estamos, no? Porque realmente em, hay un modelo que me gusta mucho que habla de mente, ¿no? Intuición, Mm, de corazón, corazonadas, aparato digestivo y cuerpo, tripas, ¿no? Que te dicen las tripas, que te dicen las corazonadas, intuición, e incluso una parte más espiritual, más de propósito, más de trascendencia. Por ahí va un poquito la pregunta, ¿no? ¿Crees que ha llegado el momento? ¿Dónde crees que estamos en este punto a nivel de alto rendimiento, ¿no? Al menos en el deporte. Yo creo que ha llegado el momento, que está llegado el momento, y que cada vez hay más personas que están viendo que está llegando el momento, tanto sean los deportistas como el entorno, como profesionales de ámbitos muy diferentes. A mí lo que me encanta es que estamos hablando tú y yo, que venimos de mundos profesionales completamente diferentes, pero luego, como hemos estado hablando antes, podemos tener una persona de éxito en el ámbito de la empresa o de la abogacía que también está llegando a la misma situación de decir, he tenido todo y no soy feliz. Y he visto gente a mi alrededor que lo tenía todo y que no era feliz. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está faltando? En paralelo,
yo creo que hay un concepto que a mí me ha interesado en los últimos años y me interesa cada vez más y creo que además mi posibilidad es vincularlo a lo que yo me he dedicado. Yo me he dedicado a la nutrición, a la energía y había situaciones en que nos remitían deportistas de decir se lesiona mucho o tiene un déficit de energía y está entrando en un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, hay veces que podíamos pensar en la parte que conocíamos, que podemos mesurar, lo que la ciencia puede medir y calcular las calorías, medirte todos los parámetros analíticos. Y aquí medimos, como dices tú, la parte del cuerpo y cada vez sabemos más. Y sabemos más del cuerpo y sabemos incluso aspectos de genética, pero nos van diciendo lo importante es la expresión de estos genes con el entorno, la epigenética. Y vamos sabiendo aspectos del cuerpo y de la mente que a mí me han interesado muchísimo los 2, 3 últimos años y dije, hijo, no todo está en el cuerpo, la mente, la ciencia del cerebro, la neurociencia, un cerebro que se anticipa a todo, la evolución de este cerebro para hacernos a los seres humanos con respeto de otros seres que tengan una conciencia superior y maravilloso. Pero aún y todo, en este último año, estos últimos meses, me está apasionando un concepto de decir, sí, cuerpo, mente, pero hay algo más. Si me quedo con eso, me estoy quedando con el armazón del jugador, de la persona o de Toña Lizarraga, con todas sus capas de personaje. Pero quítame todo esto y en vez de decirme entrena todos estos aspectos, que es importante entrenarlos, ¿eh? No digo que no sean importantes, y yo sigo pensando que hay que tener buenos hábitos en la parte física, comer bien, descansar bien, manejar el estrés, hacer todas las estrategias de visualización, de neurofeedback, todo lo que van haciendo los deportistas, sobre todo para un tema de energía, de calma mental, de un poco esta calma mental, dar una energía para la creatividad, para el flow. Nosotros con Juan Ozón siempre hablábamos del flow. El flow es subir un escalón de energía porque los de abajo los tienes todos coordinados y estás ahorrando y estás siendo eficiente en lo de abajo para dar un escalón en el de arriba. Pero como te decía, entrenar todas estas partes es interesante. Y tú me has preguntado, ¿esto hay que entrenarlo desde un punto de vista de ponle ahí esfuerzo, motivación, sufrimiento, dejas de hacer otras cosas que uno que no es deportista las puede hacer? Está bien, pero ahí falta algo. Y falta algo, y yo creo que a mí lo que me está apasionando es personas que están viendo todo esto, decir que hay que mirarlo desde otro paradigma, en vez de verlo todo como entrenamiento, sufrimiento y capacidad de sufrimiento y de aguante, míralo desde otro punto de vista, míralo desde un punto de vista, ¿qué sentido le estoy dando yo a esto? ¿Para qué me han mandado venir a ser un deportista de élite en esta vida? ¿Uno que gana todo o uno que gana medias? ¿Pero qué estoy aprendiendo en cada día en el que gano, en el que pierdo? ¿Y cómo estoy encajando, aceptando todo esto? Esto nos va a bajar nivel de sufrimiento si vamos viendo que es un proceso de cada vez aprendizaje, decir, hoy me ha tocado perder, mañana también y al otro también. Pero de aquí de estas tres cosas me estoy subiendo un nivel de conocimiento, de entender por qué lo estoy haciendo y sobre todo buscar cada uno de nosotros para qué estamos haciendo esto. Yo la medicina, tú también tu trabajo, cada uno su profesión, el deportista lo suyo, pero decir qué sentido tiene esto o qué me han mandado a hacer a mí aquí que pueda tener un sentido, que sería el hombre en busca de un sentido, el deportista en busca de un sentido. Claro, es un paradigma que al final resta bastante sufrimiento, desgaste, y buscándolo desde el punto de vista científico, todo lo que me quite desgaste, sufrimiento, me está haciendo más eficaz en la energía y puede que no buscándolo, luego yo mejore un nivel superior de creatividad, de flow, o que acabe mejorando en lo que soy bueno. O sea que aunque no lo quiera, yendo por esa vía indirecta, puede que pudiésemos conseguir más de nuestros deportistas que simplemente un poco diciendo, tienes que aguantar, ahora estás pasándolo mal, pero tienes que aguantar, tienes que sufrir. O sea, creo que eso tendría que ser una enseñanza que nos vaya llegando, darle un sentido a todo y por qué estamos aquí cada uno, que es la pregunta que nos hacemos todos a lo largo de la vida y más a partir de una edad de la vida. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y el deportista se la está haciendo muchas veces. Mi relación con el deporte hace unos años era una, pero ahora ¿para qué juego a tenis? ¿Para qué juego a tenis? Si ya no tengo la misma relación con el deporte que tenía antes, si no le veo sentido, o me lo explicas de otra manera y me lo haces ver desde otro punto de vista que no sea simplemente sigues aguantando aquí porque vas a sacar dinero para aguantar, para montar tu empresa deportista que mantiene a tu familia y tal. Dices, sí, pero dime algo más. Y hay deportistas que están diciendo, yo dejo de jugar y empiezo a jugar dándole otro sentido, empezando por otra vía. O sea, en vez de abajo arriba, de ser un deportista cada vez mejor en el ámbito físico, en el ámbito mental, manejando las emociones y tal, dime desde arriba para qué he venido. Y entonces me mejorará todo lo de abajo y subiré un escalón de rendimiento. A mí eso me parece apasionante y creo que nos puede servir a todos. Qué bueno, Toña. Fíjate ese botón up y top down, ¿no? Cuando te Sí, escuchaba, eh, recordaba un amigo que tenemos en común, Gustavo.
el cual ujú. yo llevo 7 años vinculado, ¿no? Y he aprendido un montón. De hecho, era una persona que tuvimos en común cuando nos conocimos en Sí, sí. Santander, ¿no? Y gracias a él he aprendido, y lo que me queda, ¿no? Un montón de cosas. Ahora hablabas de energía. Él pone mucho foco también en esto desde un punto de vista de vitalidad. Él siempre representa un ejemplo que a mí me encanta para la gente que nos escuche, que es una planta. Tú con mirar una planta, lo que él argumenta es que sabes si es vital o no. ¿No? Porque a veces es, como bien dices, ¿no? Sabemos el concepto, pero ¿cómo lo llevamos a tierra o cómo se lo depositamos a cada persona para que entienda a qué nos referimos, ¿no? Y ese ejemplo a mí me gustó mucho en su día, ¿no? Se lo he escuchado varias veces utilizar. Él dice, mira, la misma planta en diferentes puntos de la casa va a tener una vitalidad diferente, ¿no? Se ve en el verdor, ¿no? Se ve en el brillo de las hojas, ¿no? Y aquí entra la parte epigenética que decías. Yo no solo soy yo con mis talentos, mi genética, mis dones, sino dónde llevo a cabo esta labor, ¿no? Y fíjate qué interesante otra cosa que hablabas. Cosas que hemos visto en Iracara que también mencionabas, ¿no? De muy múltiples formas. De repente hay una persona que empieza a sentirse triste o apagada y va al médico, ¿no? Al centro que toque, y le diagnostican una depresión, ¿vale? Un estado Ujú, depresivo. Ahora ya sabemos que hay estados depresivos que no vienen solo, como ujú. pensábamos, de la parte mental, sino vienen del aparato digestivo. ¿No? Ahora Sí, sabemos también, ¿no? Que el radio tipo magnético del corazón llega a un radio de 3 a 5 metros, de forma que cuando interactuamos presencialmente se sí. están solapando campos electromagnéticos que afectan a un solape emocional, ¿no? O una regulación emocional, ¿no? Claro, esta información que tenemos hoy, que no es tan diferente a lo que nos decían nuestros abuelos o abuelas con el refranero español, ¿no? El cuerpo te pasa factura, gana un espacio, vete al rincón de pensar, medita con la almohada, ¿no? De repente ahora irrumpe los últimos 15, 20 años esta parte de neurociencia, esta parte de divulgación, y nos abre una puerta a todo el mundo, ¿no? Y esta última que hablabas, como sexto pilar, nosotros utilizamos ahí en Iracara un modelo muy interesante que lo hemos debatido varias veces, Toña, que tiene que ver, ¿no? Con descanso y sueño como primera parte. Ujú, Si no sabes qué hacer, duerme, porque ahora sabemos que se consolidan memorias, se regeneran neuronas, neurogénesis, se regeneran tejidos, somos capaces de filtrar emociones. Por otro lado, la parte de alimentación y ejercicio físico, ¿no? Y ujú, alimentación como forma también de gasolina para mantener esa energía sostenida en el tiempo, la parte también de ejercicio físico para ser capaz de esa química que vamos generando durante el día darle algún tipo de salida. Y luego hablábamos de otros tres. Y fíjate que acabaré con la última que tiene mucho que ver con la última parte que hablabas. Un desentrenamiento emocional, cognitivo-emocional, parte mental y parte también emocional, que tiene mucho que ver con el entrenamiento de atención. Esas serían la ujú, 4 y la 5. Y la última, el propósito. ujú, Cuando escuchaba a Gustavo y el equipo hace unos cuantos años, alguien dijo algo muy interesante en un congreso de neurociencia en el que estuve en el 19, que decía que en 2019 o 2018 Reino Unido había metido el propósito como marcador de salud. Y yo creo que conectándolo con este último que estabas comentando, es el gran vacío para mí. Y me explico, ¿no? Yo no sé vivir sin sentido. Yo no ujú, sé vivir sin propósito. Y en este ujú, momento de mi vida, que ya es año y medio más o menos en el que ya llevo ahí, en el cual ujú, lo que me funcionaba me dejó de funcionar, véase como esfuerzo, sudor y lágrimas, cuando no hay un propósito, para mí no tiene sentido nuestro ujú, esfuerzo o romperme por el camino, ¿no? La parte de cómo ganar amor y reconocimiento, que antes era no fallar a los demás y estar siempre a la altura, se ha ido cayendo por el camino. Resumo una más, ¿no? ujú, Yo me he alimentado y he crecido y encontrado ese amor y reconocimiento a través de no fallar a nadie, pero también desde un lugar muy, muy interesante, que ujú, es soy en función de poder cuidar a los demás. Ahora me he ujú, dado cuenta estos últimos años que no soy quien para cuidar, que cada uno tiene ujú, que cuidarse y que a veces me he metido en lugares donde lejos de ayudar, entorpece. Entonces fíjate, ¿no? De repente se abre un abismo para mí, coña, porque lo que me sí, funcionó deja de funcionar y pierdo mi propósito de vida, que es ayudar, es servir. Entonces fíjate que no sé si eso, bajo tu punto de vista, es equivalente a ujú, lo que vive un jugador como comentabas, un tenista, un futbolista, ¿no? Un profesional. Cuando en sí, momentos de su vida, en esas transiciones, todo se cae. Y se abre un abismo, una crisis, un vacío. No sé si esto tiene sentido hilándolo con lo que comentabas antes, ¿no? Las transiciones, las crisis, sí. los abismos, ¿no?
Yo creo que tiene todo el sentido y yo personalmente, o sea, en los últimos años me iba generando un poco esta pregunta. ¿Estoy ayudando? ¿Sirvo yo para ayudar? Si lo que he hecho ha sido siempre decir, has de comer esto, has de tomar este suplemento, incluso metiéndome en aspectos eso del sueño, del descanso, de la microbiota, que a todos le podemos dar una visión de una fisiología integrada en el cuerpo, regulada por un sistema nervioso, el simpático, el parasimpático, el nervio vago, que cada vez sabemos más entrenar al nervio vago, estar en contacto con la naturaleza, con la luz, etcétera, es ahorrar energía. Y como decimos, es ahorrar energía para que pueda pasar que el peristaltismo, las ondas, la energía, al final todo es energía, energía con información. ¿Eh? Y esta es una, yo creo que yo siempre decía todo es energía y te van diciendo energía, información y memoria que tenemos acumulada en los genes, en la mente, incluso en niveles un poco de conciencia y de que hay mucha información acumulada ahí en el universo. En todo caso, para mí, los últimos años, los últimos 2 años, mi visión de la salud, mi objetivo era tener una visión conectando a profesionales del sueño, de la microbiota, del entrenamiento, del psicólogo deportivo, para hablar de que el deportista y el ser humano es energía que va buscando siempre sobrevivir, que tiene un cerebro anticipador a todo lo que ha visto antes y repetidor de todo lo que ha visto antes, siempre buscando ahorrar energía. Y aquí la parte nueva de la neurociencia y del estudio un poco de las emociones y de los sentimientos, que es la parte un poco, el tratamiento un poco que le hacemos añadiendo esa parte de racionalidad, porque la emoción puede ser un momento, pero si yo luego tengo una rumiación de eso, es lo que me hace mi cerebro superior que me la pifia. Pero hasta aquí, con todo el avance que ha habido de la neurociencia y tal, me parece apasionante. Me ha gustado el añadirle este último aspecto, como has dicho tú, de seres interconectados. O sea, seres interconectados en los que el propósito, si tú cada día te levantas diciendo, yo voy a tener mis rutinas bien hechas y me voy a levantar y voy a hacer un poquito de meditación y un poco de respiración y coherencia cardíaca. Hoy tenemos dispositivos, Instituto Americano de Coherencia Cardíaca, que te dicen que si conectas el corazón aumentando la coherencia cardíaca, el cerebro va a estar en ondas alfa, vas a ahorrar energía para subir al escalón del flow, que es lo que queremos todos, esa percepción de decir, jo, qué bien estoy ahora. El flow es fluir, es felicidad y es ser creativos en aquello que nos han dado el talento. Todo esto está muy bien, pero lo que a mí me apasiona o lo que voy oyendo que creo que puede ahorrar un poco pasos, porque yo puedo decir cada día, tengo que meditar y me cuesta meditar. Me cuesta porque tengo unos patrones y tengo que hacer las respiraciones lentas y me cuesta y tengo que, pero a mí me parece fundamental, y lo he oído últimamente, y tal como hemos mencionado antes, con gente que está diciendo, igual el cambiarte la perspectiva, decir, haz tú el cambio en tu manera de pensar, o sea, piensa que todo esto es para algo diferente de lo que tú tenías preconcebido que cada día mejorando, 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 ibas a ser un mejor jugador o que ibas a ser, pero si lo cambias un poco de perspectiva de decir, no, no, es que yo estoy aquí para algo y cada día lo que me esté pasando, lo bueno, lo malo y lo muy malo, tiene un sentido. Y voy a un poco a relajarme en darle un sentido a esta situación, a la de hoy, y ver que estoy aquí para servir para algo y esa perspectiva luego igual te hace tener más fácil este cambio en el tema de control de emociones, en el tema del descanso, etcétera. O sea que me parece súper interesante y a lo que me he dedicado yo hasta ahora y lo que me ha interesado hasta los 2 últimos años, creo que se había quedado en la parte del cuerpo, de la mente y de un cerebro que generaba, que como dicen es productivo, de muchas cosas, incluso de la conciencia. Ahora, la nueva ciencia o algunas de las nuevas teorías, que no se quedan en la física teórica clásica, sino que van metiendo ahí aspectos, como has dicho tú, de las plantas, la captación de la luz, de la fotosíntesis, de las mitocondrias, el hierro que tenemos en el cuerpo. Hay muchos aspectos del ser humano que son fenómenos cuánticos. Entonces te van diciendo que hay muchas otras cosas que aunque no las entendamos ni tengamos un cerebro capaz de entenderlo, están dando premio Nobel a gente que está viendo esta conexión y esta trascendencia y que igual te dicen, oye, tú has venido aquí para algo, eres una persona que te han dado esta misión, intenta hacerla lo mejor posible y a partir de ahí que esta visión de que estás aquí cada día haciendo las cosas bien, regular o muy mal, te sirva cada día para decir, jo, hoy ha sido un día durísimo, pero de esto estoy sacando algo. Mañana también, ¿de qué voy a sacar de esto y de esto? Y entonces te generará ese nivel de comprensión capaz de darte una calma mental que te permite mejorar. Y ese es un poco el triángulo que parece o a mí me está interesando de abordar porque parece que tiene un camino como más corto a la mejora y al entender que en muchos casos eso vemos deportistas que están entrando en situaciones de depresión, de cómo abordo yo una lesión de larga duración o cómo abordo el cambio un poco de mi actividad cuando se acerca, pues tener que dejar por edad, por lo que sea, mi actividad de hasta ahora, o le busco un sentido de que lo que viene después
va a tener el sentido de antes incluso mejor y que con esto que he aprendido voy a seguir dejando aquí un legado o algo que lo voy a utilizar para algo y que eso me sirva para el día a día, para lo otro, que es lo que decías tú, el ikigai, el sentido, el darle, y eso que de par de mañana, cuando se nos va la cabeza para otro lado, tener un cordelillo, una pulserita que dice que no, que todo va a tener un sentido y lo bueno, lo malo y lo diferente, y ahí parece que acaba bajando el nivel de sufrimiento, de resistencia y de cortisol y de todas las hormonas y todas las áreas límbicas, todas las que nos están desgastando en el día a día. No se consigue de un día para otro, ¿eh? Yo no digo que sea fácil, pero es un paradigma que da ganas de decir, oye, háblame más de esto, explícame quién hay que sepa de esto, quién está viendo de esto, y ya allí cada vez más una parte de la ciencia que está enfocada a esta visión o a este paradigma un poco diferente del que teníamos hasta ahora, que nos estábamos quedando en la parte más un poco de ego, con lo cuerpo físico, con el cuerpo incluso mental, el cerebro, pero un cerebro que es el que generaba todo. Dice, no, no, que simplemente es un transductor como el teléfono móvil, que te está haciendo de interfaz de todo lo que está pasando alrededor y que estés atento. A mí me parecía apasionante. No hay que bajar la guardia. ¿Qué tal, Toña? Maravilloso y gracias también te lo comentaba antes, ¿no? Me encanta hablar contigo por la calidez, la cercanía, cómo explicas y cómo vives, ¿no? Lo que hablas, ¿no? Y tiene que ver también con esa integridad, coherencia cardíaca que hablabas de pensar, sentir, decir y hacer lo mismo, ¿no? Fíjate que escuchándote podemos entrar por muchos lugares, ¿no? Pero para mí algo que de vez en cuando me alivia, y es lo que decías, aunque a veces consigas ciertos estados no son permanentes, son transitorios, ¿no? Son fotos estáticas, pero me ayuda mucho ponerme al servicio, ¿no? Y me explico con esto. Em, Muchas veces me he pillado estos años, y hablo de estos 5, 6, 7 años que llevo emprendiendo de autónomo, que he tenido más tiempo para pensar o para tomar algunas decisiones, me pillo a veces mirando hacia arriba o me pillo, ¿no? Meditando sobre este tema que te voy a comentar, que es, no sé muy bien para dónde tengo que ir, pero Mm, siento que estoy preparado, ¿no? Así que mm, por favor, dame señales que no me entero, ¿no? Un poco en esta línea. Yo creo que esa predisposición de ponerte al servicio que tiene mm, mucho que ver también con lo que has dicho, la relación con, ¿no? Vale, igual no quería lesionarme ahora, pero ¿cómo me relaciono con esta lesión? En mm, base a mi pasado, en base a mi futuro. Lo veo como algo negativo, como algo positivo, ¿no? Ahí entra el ujú, legado, ahí entra el propósito, ahí viene la vocación de servicio. Has mencionado antes el hombre en busca de sentido, a nuestro amigo Víctor Frankl, que creo sí, que con la logoterapia, la terapia basada en sentido, profundizó mucho en esto. Pero es que también has hablado de otro, que a mí me parecía otro grande, que es Carl Gustav Jung, con el sí, inconsciente colectivo, ¿no? Cuando hablaba sí, que hay una sabiduría de los pueblos, un inconsciente colectivo al que a veces tenemos acceso. Y me recordaba, no sé por qué, ahora he sí, visto como un bosque con raíces, que ahora ya sabemos que hay estudios que los árboles no funcionan de forma individual, sino sistémica. ¿No? mm, Van pasando vitaminas, van pasando otra serie de nutrientes a los que están en primera línea aguantando a veces el viento y demás, ¿no? Entonces, con todo esto, Toña, ¿no? Si vemos la parte, por un lado, de inconsciente colectivo de Jung, vemos la logoterapia y la terapia basada en sentido de nuestro amigo Frankel, ¿no? Vemos que tal vez ahora ya no es poco, ¿no? Porque hemos pasado del pienso luego existo, del error de Descartes que se comenta, a meter la emoción y el cuerpo, pero mm, veíamos que falta algo más y ahora es ese espacio, ¿no? Que Naza, lo escuchaba en un podcast, decía el octavo sentido, la intuición, ¿no? Y empieza la ciencia a intentar medir cosas que yo creo que había abandonado, que no eran capaces de falsearlo, ¿no? De meterle rigor científico. Entonces, con todo esto, Toña, la gente que nos esté escuchando, ¿por dónde se empieza, no? Si hay gente que ya conoce estos términos, poco les podemos contar. Pero si por primera vez hay gente que empieza a escuchar esto, sí. en base a tu experiencia, ¿por dónde empezar? ¿No? Porque hay tanta información, ¿no? Hay tanto donde profundizar. Pues mira, yo te diría que efectivamente, ahora cuando estás hablando de la intuición, yo creo que hay deportistas, hay momentos en que le llamemos el flow, le llamemos la intuición. Estamos viendo que hay deportistas que le están diciendo, oye, fluye, oye, que todo lo que te estoy enseñando, todo lo que tienes que hacer, que es la parte racional, te está mermando un poco el que estés actuando con corazón, que estés actuando con un cerebro un poco diferente. Tenemos cerebro de cuerpo, tenemos cerebro de mente, que es el que razona y el que es un poco superior al de los animales, que pueden tener emociones. Un perro puede tener sensación de miedo, pero el que está racionalizando todo eso y que nos ha servido para muchas cosas y para no seguir por instintos y hacer cosas que no tocaban, pero ese, sin embargo, nos está frenando muchas veces de lo que es el otro y que es la intuición. Entonces, yo también ligando con lo que has dicho antes, cada uno de nosotros estamos, si lo escuchamos, si nos ponemos a un nivel de decir,
a mí esto me está llegando y a cada uno nos puede llegar en un momento de la vida. O sea, quizá esta charla la está oyendo gente que dice, vaya rollo, ¿estos de qué van? A esta se le ha ido la olla y a este también y se están buscando todos los frikis que piensan un poco parecido. Y yo creo que a cada uno le ha de llegar esta información en el momento en que le tiene que llegar. En el ámbito del deporte, muchas veces el deportista de alto nivel se pone a pensar en esta visión un poco diferente, en para qué estoy aquí, qué sentido tiene para mí el deporte y le voy a dar otro sentido, va a servir para algo, voy a dejar algo. A veces cuando uno ha tenido una gran crisis, por lo que sea, y la crisis puede ser una situación de depresión, de levantar la mano porque no ha podido más con el estrés que le ha rodeado, con el agotamiento, con los viajes, con la presión, con las caretas que tenía, lo que sea. Es fácil que cuando alguien toca fondo empiece a replantearse cosas, como mucha gente a lo largo de la vida empieza a plantearse esta visión diferente y dice, agradecido de que me haya pasado esto anterior. Esto en el deporte también existe. Cuando hablamos del daño reparación y de la hormesis, el deportista se hace más fuerte y hace más músculo cuando lo ha roto antes. Entonces creo que todo tiene sentido en esta vida. A veces necesitamos rompernos para repararnos o que nos pase algo de decir, ¿esto que estoy haciendo tiene coherencia con lo que estoy pensando? Quizá a los 20 años lo tenía. Yo no pienso igual que hace a los 20 años ni que a los 40. Y estoy encantada de la vida, como dice algún sabio, empiezas a enterarte de qué va la vida a los 50 y a poner en práctica lo interesante, decir, ah, ya sé de qué va esto, y ya empiezo a poner en práctica esto a veces a los 60 en adelante. Hay gente adelantada, como puede ser tú, o pueden ser algunos de estos deportistas que lo van viendo antes. Y dices, estos son unos visionarios, estos ya han subido un escalón de ver lo interesante antes de tiempo o antes de haber tenido un poco esta madurez o haber tenido batacazos. A veces, como decimos, los batacazos lo hacen. Pero como te decía, yo creo que la parte de verlo de esta manera puede ser como una parte de comprenderlo. Y a mí cada vez me gusta más la gente que lo está intentando entender ellos, grandes cerebros, para luego transmitirlo al máximo de gente, aunque sean gentes de profesiones muy diferentes, pero es un interés común. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A qué estoy conectado? Y ser yo el primero que estoy cambiando y que lo ideal sería que me dijesen, Toña, se te está notando un cambio. De hace 2 años estás haciendo cosas diferentes o se te ve para que cada uno sea el transmisor del cambio que quiere en el mundo. En el ámbito del deporte, todos los ámbitos. Sería el ideal que el deportista que quiere o está experimentando este cambio se encuentre con un entorno en el vestuario, a nivel de todos los tipos de contactos, de negocios, de todas las empresas que estén también con esta visión. Lo difícil es a veces que uno vaya haciendo este cambio y lo de alrededor no vaya en este sentido, pero uno dice, no, no, yo voy y yo quiero al final tener la sensación de que voy evolucionando hacia este nivel, de ver las cosas de una manera diferente y de verle un sentido a lo que a los 20, 30 años tenía un sentido para mí, pero ahora tiene que tener un sentido diferente. Y esto creo que el deportista para mí puede ser una imagen de alguien que tiene mucho poder de levantar la mano y decir, oye, esto ha funcionado de una manera hasta ahora, he cuidado esto, esto y esto, pero si no cuido también lo otro, claro, en la base, en los niños, en las escuelas deportivas y tal, poder enseñar estos otros aspectos de mejora en este aspecto. Que llamarle espiritual parece que tiene una connotación de otras cosas que hoy en día ya no es así. Es la tercera parte, es la parte un poco de conexión con todas otras cosas, con otros seres humanos, con naturaleza, y que nos están diciendo que todo está conectado y que la física cuántica nos dice es que lo que llamamos materia al final es energía conectada en forma de información. O sea, que están avanzando los científicos para demostrarnos que se puede hablar de física cuántica, de espiritualidad y de ciencia que conecta todas las cosas. Y yo creo que es un terreno apasionante que nos va a ayudar a vivir mejor si vamos por esa vía. Qué bueno, Toña. Fíjate, escuchándote, gracias también por eso, ¿no? La importancia de dar cuenta y respetar el proceso y la etapa de cada uno, porque bien es cierto que cada... Es que igual que un libro, ¿no? Ves un libro hace 5 años, lo vuelves a leer ahora Ujú. y encuentras cosas diferentes. Y el libro sigue siendo el mismo, lo que pasa es que igual el que has cambiado eres tú, ¿no? Y Sí. fíjate qué interesante esto, porque en parte del mundo en el que yo me he movido y me muevo, que era la parte más técnica, más de ingeniería, ahora es lo de siempre, ¿no? Uno acaba volviendo a su vida cotidiana y estos años pues, está con consultoría, con formación, acompañando a muchos perfiles profesionales, pero en parte estos. Y cuando decías, ¿no? La parte también de personas que puedan estar pensando lo que sean de este podcast o de otros, me gusta siempre comentar algo, que es la parte cuando dice, no, es que soy escéptico. Y a veces digo, oye, ¿qué entiendes por escéptico? Esto aprendí también con Gustavo. Los escépticos, entre otras corrientes, no dudaban por dudar. Paraban, aplazaban el juicio, lo probaban en Ujú. su experiencia y luego sacaban sus conclusiones. Lo que no hacían era rechazar directamente. Entonces, no Mm. estás siendo escéptico, estás siendo otra cosa. No sé qué es otra cosa, pero estás siendo otra cosa. Sí. Y cuando les explico o intento buscar analogías, por ejemplo, una muy curiosa es,
que a veces cuidamos más el coche que nuestro cuerpo, ¿no? No se nos pasa el ITV, ujú, ¿no? O no se nos ocurre sacar el coche con una rueda pinchada o sin aceite. ¿Y cuántas sí, veces hemos hecho barbaridades, ¿no? Con límites, ¿no? Hemos podido romper a nivel mental, físico, emocional o incluso espiritual. Y esto último que comentabas, sí que me gustaría hacer un matiz, no es la verdad, es mi punto de vista, que creo que la espiritualidad se puede vivir de formas muy diferentes, ¿no? Una de ellas es la religión, ¿no? Si alguien que nos escucha tiene su religión o mantiene mm, su religión o ujú, dentro de su cultura, pues la religión es importante. Esa es una vía de acceso, ¿no? sí, Y el MBSR o mindfulness bebe también de la parte budista, hinduista, más oriental, ¿no? Entonces empezamos a encontrar que diferentes corrientes, bajo mi punto de vista, han buscado cosas similares, han encontrado caminos a veces diferentes, pero cuando uno se para es mm, capaz de dar cuenta que igual no son tan diferentes, ¿no? Y esto lo digo desde el cariño y total respeto a cualquier religión, cualquier tipo de espiritualidad o demás, ¿no? Cuando uno se da cuenta que hay principios que están mm, en todos lados, eso te sí, lleva a pensar que tal vez hay conceptos universales, ¿no? Y fíjate, cuando hablabas de servicio, o vocación de servicio o propósito, también he escuchado, leía en algún lado hace unos años, una abeja no te discute si poliniza o no. mm, ¿No? Una planta no te discute si saca flor o no, o te da un árbol una fruta concreta. ¿Por qué nosotros estamos mm, rechazando poner al servicio algo que no es nuestro, que nos fue dado, como son dones y talentos? Y ahora estoy mm, en un momento en el que estos años, Toña, cada vez tengo más claro que lo que no das, te lo está robando a ti. No sé qué opinas de esto, porque sí, creo que cuando te das cuenta de esto, después hay, como dices, hay que sostenerlo, mantenerlo y no volver a un estadio anterior. Pero cuando te das cuenta de esto, hay algo que sí. cambia, que ya no va de ti. Es un paradigma, como dices tú, es completamente diferente. A mí también me ha pasado un poco como a ti. El tema de la religiosidad, bueno, y decir, bueno, es que a mí esto que me han enseñado de pequeña de la religión y este Dios y bueno, y este Dios que juzga y lo... Sí, es verdad, pero el negar eso o el rechazar eso, en muchas ocasiones, quiere decir, bueno, es que igual esto tiene mucho en común con muchos otros aspectos, como dices, de misticismo, de espiritualidad. Y lo que yo creo que están convergiendo un poco todas estas nuevas corrientes científicas es que hay algo, le llames Dios, le llames el todo, le llames la conciencia, le llames, pero que hay algo más. Entonces, quizá había un rechazo a lo que nos habían enseñado de una determinada manera y decir, bueno, es que esto no me ha salvado ni me ha servido para ser feliz, como decíamos antes. Tampoco me ha servido para ser feliz todo el dinero del mundo ni haberlo conseguido todo. Tiene que haber otra cosa que esté un poco aquí entre medio, pero que el vacío de negar tanto la religión como la espiritualidad durante un tiempo y llenarlo quizá, o entre medio, con inteligencia artificial, con tecnologías, con la conexión a todo, está claro que no nos está yendo bien. No nos está yendo bien y como decías tú, el tema de la neuroinflamación y el desgaste mental que está suponiendo las nuevas tecnologías, las horas que estamos dedicando a eso. Y aquí meteríamos, como te decía, conceptos que integran las mitocondrias, las pilas que tienen nuestras células y que las estamos desgastando con unas tecnologías que están avanzando en unos seres humanos que tienen las emociones del paleolítico, como decíamos. O sea, no estamos adaptados a este gran cambio. Seguramente igual, si sobrevivimos de aquí miles de años, se habrán adaptado a esto, como se habrán adaptado a la comida basura y se habrán adaptado cambiando los genes a todo eso. Pero en este momento, este vacío que está generando el haber rechazado o rechazar cada vez más la religión y no tener nada que lo llene, que no sean las tecnologías, pues está generando un gran vacío mental, un gran vacío en el sentido de mucha gente y yo creo que en paralelo la buena suerte es que en paralelo también a la inteligencia artificial y tal, parece que van diciendo que hay mucha gente, hay un avance aquí de corriente de gente que está mejorando en niveles de conciencia o de encontrar que hay cosas que lo conectan todo. Yo creo que lo ideal sería que cada vez seamos más en este sentido y a mí me encantaría que fuese así. Qué Y bueno. ahora la segunda parte no sé lo que estabas, pero me ha venido algo a la cabeza que también te quería decir y ahora no me acuerdo. Está bien, Toña. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque antes hablábamos de una plataforma, Wake Up, ¿no? Que es Sí, despertar. Yo creo sí, que toda crisis, todo abismo, todo vacío, toda pérdida, aunque pasa un sí, proceso de negación, de aceptación, de negociación interna, de ira, ¿no? Em, Hay una posición existencial que lo marca, cambia por completo, ¿no? Tu experiencia, que es esta que comentas. En vez de decir por qué a mí, que es parte del proceso, decir, vale. ¿Qué voy a aprender de esto? Y aquí lo hilo sí, mucho con un discurso que se quedó un poco banal de Steve Jobs, al parecer, pero a mí me parece muy profundo, que cuenta todas historias en Stanford. Y una de sí, ellas era que los puntos solo se pueden unir hacia atrás. Es esto mm, que tú comentabas, ¿no? A veces buscamos explicación en este momento presente a un mm, sufrimiento, a un cambio, a un dolor, a un viraje, pero paradójicamente no vamos a encontrar las respuestas dentro de un tiempo. De forma sí, que ahí viene esa necesidad, bajo mi punto de vista,
de confianza, de fe, de Ujú. confiar. Y antes te comentaba que no puedo vivir sin sentido vital o me cuesta, pero la otra es, yo no puedo vivir sin confianza. Ya sea en mi relación de pareja, en mi familia, confianza en la sociedad. Entonces, ¿qué, Claro, qué sucede cuando se cae esto, no? queremos tener la sensación de que lo controlamos todos, todo. Y como hablan de la pirámide de Maslow, de tener primero controlado, pues que tengo comida, que tengo un sitio para dormir y tal. Pero luego tener controlado también que estoy manejando mi día a día y que lo controlo todo. Y esto no es así. Esta sensación de que me parece que lo voy a controlar todo y que voy a hacer todo para tener tranquilo mi futuro, luego vamos viendo que no, que hay cosas que pasan y que una de dos, o las vas encajando, las vas aceptando y diciendo no es que no pueda hacer nada y me resigno a que no voy a poder hacer nada y que estoy aquí y todo lo que me vaya a pasar. No, no, no es esa sensación. Es una sensación de que hay un orden o de cosas que van a aparecer y que todo lo que está apareciendo es por algo. Y yo cuando te he explicado mi currículum y lo iba pensando, ¿cuál es mi currículum? ¿Pero por qué fui médico del deporte? Pues yo qué sé, pues quizá también porque unos meses antes me rompí el cruzado y estaba, entonces hice, pues no sé, la especialidad en ese momento me atrajo, pero cada cosa que hemos hecho en la vida viene consecuencia de pequeñas decisiones que hemos hecho. Nosotros nos parece que lo controlamos todos, tenemos un poder de un poco de ser responsables de lo que hacemos, pero estoy seguro de que hay como un orden marcado superior y que aquí hemos de cada uno de aceptarlo lo mejor posible y lo que has dicho antes, que es la voluntad de servicio de decir, a mí me han dado unos talentos, a otro le habrán dado el talento de ser un top ten del tenis, a otro de ser Iniesta y haber marcado el gol. Pero ¿con eso qué hago? O en el momento, como él cuenta en su libro, en el momento que marqué aquel gol, yo tenía la sensación de que no lo marcaba yo. O sea, que tenía la sensación de que había algo que me estaba empujando, que me estaba tirando para arriba. Esa sensación de decir, hay algo aquí que me está conectando a todos los de alrededor. O no sé, cuando un jugador dice, es que cuando veo a un amigo al lado me apetece tirarle la pelota y vamos ahí en equipo empujando. Esta sensación que le puedes llamar flow, esa es la sensación un poco de un nivel superior que ha dejado un poco de lado el ego de cada uno y dice, aquí estamos jugando todos o aquí estamos. Claro, a esa aspiración de eso, el deportista puede encontrarla en momentos puntuales o cada uno la podemos encontrar con lo que se nos da mejor. Uno puede ser cocinar, otro pintar, otro hacer deporte, pero claro, esa aspiración a ese nivel de conciencia superior de aquí me he olvidado de quién soy, de todas mis caretas, estoy haciéndolo bien y estoy haciendo aquello que parece que me han destinado a hacer en esta vida, ese servicio. Claro, yo creo que eso es muy lícito que cada uno queramos tener más momentos de esos, de servicio, de saber hacer lo que nos han dado un poco ese talento y tal, y desplegarlo lo mejor posible y quitarnos un poco de tantos resentimientos de es que no lo hago porque tú me has dicho esto, por lo otro y tal. Entonces, cuanta más yo creo más asocial haya subiendo ese nivel, y si el deporte o el deportista puede ser un referente para enseñar eso y a mí me está pasando eso, creo que adelante todos a empujar en la dirección que sea. Vale. Fíjate, ahora tengo que ver el documental entero, la entrevista a Ricky Rubio, que le entrevistaban también ¿no? La generosidad que yo veo, ¿no? En que la gente se abra para que otras personas sientan que no están solas, ¿no? Que nos pasa a todo el mundo, potencialmente nos puede pasar a todo el mundo y que se puede salir de ahí, ¿no? Fíjate que algo que estaba pensando también cuando te escuchaba ahora, Toña, tiene que ver también, y aquí respeto total a todo el mundo, ¿no? Pero mi posición es que la curiosidad y la mente de aprendiz te lleva a dudar. La duda no Mm, es mala, pero hay un sí. problema ahí. Hay un vacío que se abre, hay miedo, porque lo que busca el cerebro son certezas, ¿no? Entonces, pensando en lo que comentabas de cómo cada persona interpreta un podcast, una película, lo que toque, yo recordaba el para qué o el por qué, ¿no? Volviendo otra vez al propósito, publiqué un libro hace 3 años que era el de Mindfulness para ingenieros, ¿no? Ahí, Mm, fíjate, hay amigos, ¿no? De profesión ingenieril que me dijeron, qué valentía, qué bien que haces esto, y hay otros que durante un tiempo me dijeron, ¿cómo metes en la misma frase mindfulness e ingeniería, ¿no? Ya te vas dando cuenta que cuando tú tomas una decisión, como comentabas antes, Toña, la gente se polariza normalmente, ¿no? Sobre todo cuando es una decisión consciente, abierta y pública. Claro, mm. pero ahí se abre un abismo de duda de poder fallar, de lo que he hecho el resto de mi vida, igual no ha tenido sentido. Entonces, ya no sé si a veces hace falta coraje, valentía, o en mi caso lo que suelo decir a la gente, yo al menos como he vivido es que la incoherencia, la falta de integridad se hace un día tan fuerte en el cuerpo, no sé, en el pecho, en el corazón, en las tripas, que no te queda otra que cambiar. Entonces ya no es cuestión de coraje, no es cuestión de valentía, sino sabes que tienes que hacer eso, sabes que ese lugar ya no es para ti, ¿no? Entonces, con esto fíjate, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos negar lo que estamos hablando? Yo puedo estar de acuerdo y aceptar que alguien me diga, no, me lo creo, no me lo creo, estoy alineado o no, pero Ujú. le doy ese punto de duda para seguir investigando. Y me acuerdo, no sé por qué me ha venido un pequeño cachito de un vídeo de redes sociales que ya no sé si es verdad o no. Ahora ya sabemos también que una de las contras que traemos es que ya no sabemos si es verdad o no, pero Buenafuente entrevistaba a una persona
y le decía, ¿cómo tú, que eres tan inteligente, crees en Dios? ujú, Claro, a lo que la otra persona le contestaba, no sé si soy inteligente o no, pero tal vez si lo soy, creo en Dios por esto, porque esto es tan complejo, esto mm, es tan bueno, tan bonito, tan perfecto a la vez, que el ser mm, humano es incapaz de modelizarlo, ¿no? Ahora sí, tú ves el ojo humano, ves cómo mm, está compuesto, ves las redes neuronales, que dicen mucha gente que incluso Pinker decía, ¿no? Que el cerebro es más complejo incluso que el universo, que hay muchas más conexiones de lo que conocemos fuera. Que mm, simplemente abordarte ese precipicio te hace pensar algo. Espérate a ver si tal vez no mm. estoy equivocado. ¿No? Yo el miedo que tengo todavía de esa masa crítica que comentas es aquella resistencia que todavía no han entendido, que es muy humana, es atreverte a no saber. Ese vacío que se abre para atreverte a no saber, ¿no? Sí, y la ciencia, como dicen, la ciencia, hay muchas cosas que no las puede demostrar. La ciencia tal como la hemos concebido y la ciencia que estaba basada también en una ciencia empirista y que también hoy en día va teniendo también un poco de rechazo de algunas personas de decir, lo que no puede demostrar la ciencia no es que no exista, es que igual la ciencia concebida tal como la hemos concebido hasta ahora no la podía demostrar. Yo no soy una experta ni mucho menos, pero una ciencia basada exclusivamente en las matemáticas o en la física teórica, tiene que abrirse a muchos otros conceptos. Hay un libro ahora muy reciente que te está hablando de la hipótesis de los dos cerebros, el cerebro que funciona de la manera más convencional y con todo lo que hemos podido demostrar hasta ahora, y el cerebro que funciona con un mecanismo que ya en el ser humano se está demostrando que hay mecanismos de cuánticos. Entonces, yo no tengo, ni soy la experta, pero lo que sí que me abre mi cabeza es a decir, oye, que hay, es apasionante, que hay muchas cosas que habrá quien diga, nuestro cerebro y la ciencia ha demostrado que no existe Dios. Pues habrá podido ser una parte de la ciencia la que lo dice y ahora hay otra parte de la ciencia que dices, llámale Dios, llámale conciencia universal, llámale el todo, pero aquí hay cosas que están ahí. Y habrá quien se lo crea o no, pero yo creo que cada vez más lo que tenemos que generar es estas mentes capaces de abrirse y no decir todo lo que la ciencia no está demostrando hasta ahora empíricamente y con el método científico no existe, porque dices, bueno, y las emociones, demuéstrame el amor, demuéstramelo, pero te dicen hasta las matemáticas, demuéstrame un número, lo que es, o sea, te van diciendo, todo está ahí y nadie te puede decir que no existe el amor y que no existe, o sea, te pueden decir lo que pasa en tu cerebro cuando se está activando la amígdala, cuando estás enfadado y tal, pero explicar conceptos como puede ser el amor, a ver quién te lo puede explicar científicamente. Entonces tiene Total. que haber otras cosas y yo creo que tenemos que estar abiertos y para mí es apasionante y cambia la manera de vivir con ganas de detectarlo todo y de estar conectado más horas al día a pensar en cada persona, decir, mira, yo ahora si te miro de la manera que te miraría hace 5 años, te vería esto. Ahora estoy viendo otras cosas. Quiero guiarme por la intuición de lo que eres más allá de todo lo que... Y yo creo que eso, si lo conseguimos y conseguimos mejorar en ese aspecto, será, vamos, será un cambio estupendísimo. Fíjate, Toña, que yo a eso, con todo el cariño, lo llamo sabiduría e inteligencia. Alguien que está abierto, ¿no? Sí, A entender que sí. en este momento de la vida igual no tiene todas las respuestas. Fíjate que esto es algo que me ha ayudado a tener buenos amigos y a perder a otros, ¿no? O compañeros. Porque hay una máxima ya en Pamplona. Yo, si te acuerdas, trabajé 3 años en Pamplona, en Acción Wind Power, allí tengo todavía muy buenos amigos. Pero me acuerdo que entonces cuando hablamos de algunos temas, yo a veces les decía que no seamos capaces de entenderlo o demostrarlo ahora no quiere decir que no existe. Pues Mm, claro, mis compañeros más racionales y empiristas a veces se enfadaban mucho conmigo, ¿no? Ya me da mm, igual que habláramos de hipotecas, o habláramos de espiritualidad, o de Dios, o de muchas otras cosas, ¿no? mm, Pero claro, antes has dicho algo muy interesante. Salud también es encontrar entornos donde tú puedes ser. Entonces mm, yo cada vez me voy dando cuenta, por un lado, claro, uno tiene que divulgar, intentar ofrecer lo que sabe, pero a la vez se tiene que cuidar muchísimo. ujú, Porque en la medida que te expones, en la medida que te abres de esta manera, yo me he mm, ido dando cuenta, por un lado, la vitalidad que entregas es mucho mayor, muy cercana a ese flow que dices, ¿no? Yo ha habido momentos de esta conversación que me he ido a otro lugar que no sabía ni lo que te estaba contando, ¿no? Conectas de una forma diferente, pero también tiene una contra, bajo mi punto de vista, y es que la vitalidad o la energía se desgasta mucho más rápido. ujú, Entonces, yo ahora estoy reconociendo en mí, esta mm, última parte del año, no voy a trabajar las horas que he trabajado el primer semestre de año. No porque no quiera, desde una parte racional o de sí, propósito, de respeto o sí, de no fallar, sino porque me he dado cuenta que no llego, Toña. Que ya. en la medida que estoy cada vez hilando temas más profundos, conectando más con otro ser humano que tengo delante, conectando más conmigo, la energía o vitalidad que tengo al día
Ya no pueden ser 8 horas de formación diarias o 5, 6 o 5 días seguidos y el fin de hacer no sé qué también de trabajo. He tocado un límite, ¿no? Y por eso te comentaba que estos años, año y medio último, está abriendo este abismo. Rodri, antes podías, con Mm. esfuerzo, sudor y lágrimas, ahora ya no. Sí, y también es cierto, como decías, que nos encontramos hablando de una serie de conceptos o unos temas que para nada seguramente eran los que tú hablabas antes o los que yo hablaba antes. Entonces, esto te va generando un poco de decir, bueno, ¿estoy haciendo bien? Yo creo que el sentido este de coherencia, yo me levantaba cada mañana, iba a andar un poco, a hacer ejercicio y mi cabeza se iba por todos estos temas y tenía coherencia, pero tenía la sensación de que en cuanto bajaba del Parque Güell, de caminar, o sea, entraba en el día a día y mi cabeza ya se iba a los otros temas. Entonces decía, ¿qué coherencia es esta si lo que te motiva en la vida y tal solo dura un ratito? Cada vez yo creo que ha ido llenando más mis horas de cerebro y para mí mi aspiración sería que acabase siendo un poco como mi servicio, de decir, mira, te va a costar, le tienes que dar una vuelta porque la gente te está identificando con hablar de nutrición, con hablar de suplementos y lo voy a seguir hablando porque creo que es un pilar de cuidado de la parte del pilar bajo, pero quiero dedicar horas cada día de aprender de lo otro para yo misma repetirlo, ir a gente 2 o 3 veces para ese mensaje que es tan diferente del que yo tenía metido en mis creencias de mi cabeza y conforme más años tenemos, más años de creencias, de cambiarlo completamente. Pero es verdad que puede desgastar o que te puedes encontrar con muchas personas que digan, para nada comparto lo tuyo, no sé por dónde te has ido y bueno, no pasa nada, cada uno tenemos Está bien. lo que en el momento en que vas, como decías tú, en el momento que vas sincronizando con otras personas, me dices, mira, este de un ámbito tan diferente, o estás escuchando y dices, oye, pues cada vez creo que somos más en esta otra dirección, que habrá una polaridad seguramente al final de una parte del mundo, de la sociedad, que vaya en una dirección, en otra que siga. Yo creo, y como decías tú, al final me parece que son, no es que sea el poner para arriba, pero yo creo que al final es un concepto de hay gente que está muy arriba en estos aspectos de sabiduría y lo de abajo es que somos grandes ignorantes de cómo funciona esto. Entonces puede haber situaciones que nos hagan en un momento determinado, cuando menos pensamos, escuchar a alguien decir, bueno, solo te he escuchado una vez, pero mándame otra cosa. Y cuando empiezas a entrar en esto, a mí por lo menos me cuadran muchas cosas, de la energía, del desgaste de personas que dices, sí, sí, le tienes que aconsejar que coma más, porque le falta energía, porque se está lesionando o porque tiene un déficit de energía que le está teniendo problemas hormonales en el hueso y tal. Pero ¿cómo le cambias en todo su entorno de su cabeza la perspectiva para decirle que coma más? O sea, es que le tienes que cambiar el paradigma de lo que él está viendo, de sus creencias, de todo lo que él está viendo y eso en otros aspectos, del sueño, del descanso, de todo. Total. Y entonces, sí es verdad que le puedes decir, venga, vamos a meditar, vamos a respirar, pero también hay quien nos dice, hay maneras que son un cambio como más radical, decir, has de verlo desde otro punto de vista. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Cuál es tu propósito? Y a veces Total. esto, el que toca a fondo, decir, yo quiero seguir ahora jugando a fútbol o a básquet con otro propósito. No es el propósito de ganar, de seguir siendo el personaje. Tengo que dejar algo que sirva y me han dado este talento y lo voy a emplear en esto. Y eso puede Total. cambiar radicalmente y eso sería el ideal que tendríamos que encontrar cada uno de nosotros. ¿Para qué nos han dado aquí esta temporadita de estancia por aquí con este traje? Pues eso sería el ideal. Qué interesante, Toña. Porque fíjate que no sé cuánto tiempo, tú has estado muy vinculada con el Fútbol Club Barcelona. Leí una noticia hace unas semanas que ya han puesto obligatorio la parte de análisis dental, ¿no? Y cuidado dental, ¿no? Ujú, No sé cuándo esto se instauró, pero fíjate que no hace tanto, posiblemente, alguien se lesionaba, yo lo viví con un compañero. Yo tuve dos suertes, bueno, muchas suertes, pero dos suertes en particular. Una, la de los 14 a los 18, que ya conocí la psicología deportiva, hay gente que me aportó mucho. Y después, sí, hace 21 o 22 años, un profesor de estructuras que ya me invitaba a pensar de la forma que estamos pensando. Igual a sí. nivel ingenieril y filosófico o arquitectónico, pero después esa mirada Mm, que has aprendido la llevas a diferentes campos de la vida, ¿no? Y en la parte del fútbol, fíjate que yo perdí algún compañero de múltiples formas y uno de ellos tenía un tren inferior muy fuerte, mucha ujú, musculatura, y le metieron mucha dieta para bajar la masa muscular y acabó en una bulimia, ¿no? ujú, Em, y claro, em, yo ahora mirándolo con perspectiva, pues ujú, imagínate, ¿era un tema de alimentación o un tema de caries? ¿O era un tema emocional? ¿O era un ujú, tema de qué? ujú. Porque creo que ese causa-efecto que nos ha dado tanta seguridad tantos años se ha roto por completo, porque Sí, casi no hay nada de causa-efecto. Es que no existe igual la causa y efecto lineal como la hemos querido entender, ¿no? Entonces,
fíjate que me alegra muchísimo escucharte después de los sitios que has transitado, de los sitios en los que estás, que puedas tener este altavoz, ¿no? Que estás haciendo estos años desde tu trabajo, desde tu conocimiento, desde la humildad que te caracteriza, a pesar de toda tu experiencia y bagaje, de decir, mirad por aquí porque Mm, hay algo que todavía no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y esto me lleva a esta pregunta, Toña, también para que la gente lo sepa, ¿no? ¿En qué proyectos estás? ¿Qué hace Toña hoy en día? ¿En qué ha invertido sus últimos años, ¿no? mm, Si alguien todavía no te conoce, ¿en qué ámbitos te puede encontrar? ¿En qué proyectos, no? Y lo que has dicho, plegarte a mm. los Reyes Magos, ¿dónde le gustaría estar a Toña a tiempo completo, tal vez, ¿no? Ah, bueno, a ver, me encanta la docencia y reconozco que en la universidad tengo la libertad de explicar lo que tengo que explicar, pero cambiando un poco el discurso, mi gran reto es motivar a la gente joven para que vayan allá a abrir mentes, o sea, no solo a escuchar la clase de fisiología que les vamos a explicar, sino a decir, venga, ¿por qué no estáis atentos? A moveros un poco, ¿qué os pasa? Estaban más atentos hace 10 años que vosotros, ¿qué dificultades tenéis? Todos estos aspectos. Eh, a mí me motivan en este momento. Yo hice un cambio en mi vida de dejar el Fútbol Club Barcelona, encantada, agradecidísima. Para mí fue una experiencia estupendísima, pero pensé por este sentido de coherencia que lo que necesitaban allí no era lo que en mi cabeza me estaba generando interés cada día. Ahora, estoy intentando aprovechar mi paso, mi experiencia por el deporte profesional para ver un poco cómo, a partir de ese paso, de esos años allá, me parecía súper interesante lo que acabas de decir. eh, Poder ver que ahora en este momento se le está mirando la boca a los jugadores, que está mirando la salud intestinal, que se le está viendo las horas de sueño, que se le está animando a que levanten la mano cuando tienen problemas emocionales. Y al final, mi gran reto, lo que me está apeteciendo ahora, es reunir a profesionales que, aunque sean de disciplinas muy diferentes, todos tengamos en común esta visión, la que estás teniendo tú, la que tiene Juan, la que puede tener un preparador físico, de decir, aquí hay muchos temas que cuando nos viene un deportista que se está lesionando muy a menudo y pueden decir, pues venga, vete al nutricionista o al médico que se dedica a la nutrición a ver qué te falta en la dieta, a ver si te falta una vitamina y tal. Y otro puede decir, bueno, es que te estás lesionando porque tienes un problema de sueño, que te faltan horas de sueño. Pero habrá quien diga, pero ¿por qué te faltan horas de sueño? ¿Qué está en tu cabeza rumiando? ¿Qué te despierta a medianoche que no te deja dormir? La presión de que tienes ahí una renovación de contrato, una familia que mantener. O sea, darle a todo esto sentido y decirles que te estoy entendiendo. Y uno puede venir con un dolor en el pecho que cuando vaya al médico le digan que es una angina de pecho, otro será una úlcera de estómago y otro será ansiedad. Y según a qué profesional vaya, si no vamos teniendo todos esta visión de que todo está conectado, pero que quizá lo primero que hay que hacer, que el deportista puede que espontáneamente no vaya al especialista en nutrición a decir, es que tengo un problema de que hace 2 semanas que he roto con mi novia, no duermo, o tengo un problema de que no me van a renovar y esto me quita, tengo 18 años y tengo la presión de un adulto de 40 y pico porque tengo que mantener a toda esta gente. Claro, esto lo puede abordar el psicólogo, pero lo ideal sería que se abordase desde el punto de vista de que esto le está afectando a la nutrición, le está afectando a que se lesiona más. Y como te digo, aquí podemos hacer cosas para mejorar la nutrición, el descanso, hacerle meditar, que no va a cambiar de no meditar a meditar de un día para otro. Pero lo interesante para mí es que desde pequeñitos haya un tema de un sentido, de algo, de decir, tú eres bueno en esto y te vamos a ayudar a que saques lo mejor que tienes, pero dale un sentido cada día. ¿Por qué estás aquí? Y el día que están las cosas salen bien y el día que no salen bien no ser tan resultadistas, sino decir, es que de esto que no ha salido bien, vamos a sacar, estamos aprendiendo muchísimo, estamos sacando cosas buenas, perdón. Está perfecto, Toña. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque yo creo que como sociedad, como individuos, como sistemas, estamos un poco ahí, ¿no? Y también puedo caer en el error que comentamos, como tengo tanto foco en estos temas, igual solo veo eso, ¿no? Sí. Que también puede ser otro sesgo de confirmación, pero me atrevo a decir, y esto también era de nuestro amigo Víctor Frankl, que cuando Mm, tienes un para qué, un qué, te mm, buscas la vida para el cómo, ¿no? mm, El otro día escuchaba hace unas semanas en una formación que estuve dando aquí en Madrid, una persona me compartía, me regalaba esto, ¿no? Fernando, que a su vez lo estaba hablando con un amigo suyo, ¿no? Y decía, Rodri, mira lo que me decía este amigo el otro día. Él cree, y la hipótesis, que hemos caído en el nihilismo, ¿no? En el vacío existencial, en la pérdida de sentido, ¿no? Pero directamente algunas veces pivotamos al hedonismo, al placer por el placer y al cortoplacismo, ¿no? A la mm. dopamina, ¿no? Sí, Al like. Me sí, bebo esta cerveza y me siento mejor, me como esta pizza y me siento mejor, me sí. compro no sé qué y me siento mejor, me voy de vacaciones y me siento mejor.
Cuando aquí, antes planteabas algo interesante de gente que empieza antes o después, pues no lo sé cuál es el motivo. Yo también te digo, posiblemente en mi caso, Toña, escuchándote y escuchándome, yo he sufrido más que la media. Y Ujú, no por lo que la vida me ha hecho, otras personas me han hecho, sino ujú, por esa inquietud que no yo he elegido de intentar comprender y profundizar más de lo que toco. Entonces, yo he estado en sitios de vacaciones maravillosos, ujú, ¿no? Durante estos últimos 20 años, no ujú, puedo pedir más a la vida, pero también te puedo decir que ujú, no puedo, no aguanto más de 2, 3, 4 días en esos ujú, lugares si no tiene sentido o hay una ujú, actividad que tenga sentido. O de ujú, repente me veo en esos lugares y me viene un pensamiento de duda, un problema sin resolver. Sé que tengo libros que publicar, sé que igual no ujú, estoy ayudando a esta persona. Y esa sensación hace que no me permita disfrutar de algo que otras personas ujú, disfrutan, ¿no? Ya sean conciertos, ya sean ciertas ujú, vacaciones, ya sea ciertas experiencias. Y yo ujú, creo, y voy llegando a una conclusión parcial, que es lo que has comentado, creo, a lo largo de toda la conversación, la importancia de conocerte. Que yo a ujú, veces me he juzgado ujú, de forma muy dura porque no ujú, comprendía que aquello que regula o gusta a otros no me regula y no me gusta a mí. Por ujú, eso que importante rodearte de gente, lo que comentas, y de un entorno eh, en el que pueda ser una vez más. Y eso no quita que no te acoples de otros sistemas, porque podemos caer en ese error de sesgos de confirmación y muchas otras cosas, pero, ujú, ostras, que tengas tu lugar, alguien a ujú, quien llamar y que al menos aplace el juicio, que te ujú, escuche y que al menos, en vez de criticar directamente o incluso insultar, que es lo que estamos viendo en redes sociales, haya respeto. ¿No? sí. Entonces, no sé qué opinas de esto, Toña, también, porque eso que comentabas y que hemos hablado, ¿no? Esas Ujú, iniciativas que lleváis haciendo tiempo, ¿no? De ir juntando personas y ujú, demás. ujú. ¿Tú sientes eso? Esa necesidad de pertenecer a un sistema o a un grupo que más o menos comparta un sistema de valores, de creencias, de forma de hacer. ¿Crees que esto es importante o crees que es igual de lo más importante? Yo creo que es de lo más importante. O sea, como te decía, el grupo, este grupito que en su momento generamos, era un grupo en el que se compartía una visión de que había muchos aspectos que cada uno teníamos un elefante visto, como se suele decir, por ciegos. Uno veía la trompa, otro. Y yo en el ámbito de la nutrición se lo digo mucho a los alumnos y en cursos y tal. El que tiene martillo solo ve clavos, el nutricionista solo ve las calorías y cada vez más nos están dejando ver más cosas o se les deja, pero incluso hace unos años era intrusismo meterse, o alguien que no era nutricionista, meterse a hablar de la microbiota y tal. Digo que no, que tenemos que ampliar, ser respetuosos, todos saber de todo o estar interesados un poco en algo que nos unifique a todos. Y en estos grupos que te decía un poco de conocimiento multidisciplinar, pues se podían sacar temas un poco pues, de la lesión de un deportista desde aspectos diferentes, nutricional, de descanso, de entrenamiento, de inflamación, de lo que quieras. Pero al final yo creo que lo que acababa saliendo allí eran mentes conectadas. Mentes conectadas, de decir, aquí estamos teniendo todos ganas de repetir esto, de repetir el encuentro, vamos todos en la misma dirección y no solo por el contenido científico de lo que saliese allí, sino por una sensación de que todos tenemos algo que nos apetece, somos respetuosos con la opinión del otro, queremos aprender, lo que estás diciendo no lo había oído nunca, pero según cómo, en donde lo dijese dirán, pero ¿este dónde va? ¡Qué friki! Le voy a poner verde en un grupo. Y no, ahí yo creo que la sensación, es decir, me estás diciendo cosas que las estoy intentando integrar con lo mío y estoy intentando ser una persona con más apertura de mente, integrando aspectos, ya te digo, que en la nutrición, en la microbiota, en el descanso y en la sensación de bienestar. Al final todos buscamos para los demás, a los que asesoramos y para nosotros mismos, ser felices, ser aceptados por los demás, pero estar teniendo cada día más momentos de esos, como decías tú, de un poco de controlar esas sensaciones de vacío que en muchos casos las estamos llenando con cosas que nos generan dopamina rápida, pero dices, sí, pero si aquí no me estoy recordando cada día con un cordelillo, ¿para qué estoy aquí? Estaré yendo por este sitio en vez de por el otro. Incluso aunque me pasen cosas malas, aquí el gran mérito de Víctor Franklin y del hombre en busca de un sentido y de sus pacientes en la consulta o en el campo de concentración, aquí el mérito es decir, ¿cómo de esto tan horrible me estás diciendo que estoy sacando algo bueno? O sea, ser capaz de decir que de aquí hay algo bueno, esto es para superniveles. Y el que va llegando a ese supernivel de encontrar eso, luego ya va como bajando el nivel de desgaste y hay quien dice, es que entonces ya no te van pasando cosas tan malas, ya vas como subiendo a un nivel de decir, venga, y lo siguiente, y lo siguiente. Y no sé, a mí me parece que es una aspiración del ser humano. Ya te digo, yo, la parte un poco de esta última etapa mía ha sido detectar qué jugadores
iban teniendo esta visión. También quizá muchos de ellos más maduritos y decir, jo, si tú te atreves a decir esto y a levantar la mano y a escribir un libro o a hacer una entrevista con Jordi Évole hablando de todo esto, tú que lo estás experimentando y que estás a este nivel de jugador, tú sí que eres de alto rendimiento y déjame que aprenda contigo y déjame que hablemos de estas cosas contigo. Totalmente de acuerdo, Toña. Fíjate, está viendo, yo funciono mucho por imágenes, ¿no? O recuerdos de algo que he escuchado o visto, y esto igual es mentira, ¿no? Pero cuentan que un día se encontró Chaplin con Einstein, ¿no? ¿Mm? Y claro, decía al uno al otro, ¿no? Tenían, ¿no? Devoción el uno por el otro, ¿no? Y uno le decía, es que te aplaude todo el mundo, pero no te entiende nadie, ¿no? Y el ¿Mm? otro decía, es que todo el mundo se entera de tus pelis, pero tú no les cuentas nada, ¿no? No les Sí, hablas, ¿no? Entonces, sí. claro. Creo que en esos grupos, cuando las personas están presentes, tienen la ¿Mm? voluntad, tienen unos valores adecuados, ¿Mm? sin entrar a decir que es bueno, que es malo, los valores que yo entiendo como adecuados, se crea esto. Hay una Sí. conciencia de unidad, hay un respeto, de lo que te permite es, ostras, ¿Mm? quiero saber más, ¿cómo puedo contribuir a este grupo? Y como el grupo da tanto, yo no puedo hacer otra cosa sino que devolver más. Es algo que Sí, yo he hecho en falta en la sí. parte física, deportiva. Lo hablaba contigo un día, Toña, estos últimos años. ¿Por qué? Porque yo antes no era no negociable no entrenar o no ¿Mm? cuidarme a todos los niveles para competir el fin de semana, pero no por mí, por el equipo. Pero cuando ya no hubo equipo, ¿Mm? yo sí que me fallaba en ocasiones con cosas pequeñitas. Un día me saltaba a ir a correr, otro día me comía una hamburguesa cuando no tocaba, cosas ¿Mm? pequeñitas. Pero fíjate que yo creo que esos entornos, que cada uno encuentre y elija sus entornos o cree sus entornos que le tocan o que siente que son, pero te permiten una coherencia, un sentido que ya no es un sentido propósito individual, sino un sentido colectivo, en el Sí, cual ya sí, no sí. puedes no hacer, ya no ¿Mm? puedes no ser, porque tienes que honrar ese lugar, Hay un ¿no? propósito que va más allá de ti mismo y aquí cuando hablamos también de valores y de cuidado en la alimentación, en el descanso y tal, en un equipo donde, no sé, en el fútbol, hace 20 años el tema de la alimentación no era prioritario, pero hoy uno sabiendo que en el equipo hay pues estos valores, que hay referentes, que se le da importancia a esto o que lo que hagas tú puede influir en el resto, yo creo que ahí entra una responsabilidad de cada uno de querer aportar al grupo y hay algo que está por encima de uno mismo. Ese es el clic. Mira, yo he visto, y no te robo mucho más tiempo, ya estamos terminando, Toña, pero he visto en muchas personas lo siguiente, te pongo un ejemplo, ¿no? Alguien que igual a nivel individual Sí, empieza a coger peso, empieza a no cuidarse, sí. porque siente que, ¿no? Hay mucha debajo, dice, ver, puede haber muchas cosas ahí debajo, ¿no? E igual empieza a coger malos hábitos de fumar, de beber, de lo que toque. Y de repente pasa algo, ¿no? Mm, mm, Un hijo o una hija le hace abuelo, o mm, la hace abuela, o de ujú, repente ve que tiene que ponerse fuerte porque tiene ahora que cuidar a sus padres o a alguien importante. mm, Entonces, ahí se empieza a cuidar. ujú. Es decir, ese egoísmo que hemos ido construyendo nos sirve hasta un lugar, Sí, pero cuando se abre este vacío necesitas la parte colectiva. Es sí. decir, ser útil para otras personas. Y ahí es cuando Se empiezas a cuidarte. trasciende, se trasciende lo que es tu interés de tu ego, de tu mejora en algo que piensas que va a ser para... Sí, y, sí, y lo haces desde un lugar a veces incluso más sano. Y yo lo que sí. he ido entendiendo que cuando abrazas esto, después también Mm, no has de caer en solo cuido y me olvido de cuidarme, sino sostener, me cuido para cuidar y cuido para cuidarme, ¿no? Ese equilibrio constante. Entonces, gracias por la sí, sí. conversación que estamos teniendo, Toña, porque creo que, bueno, me anticipo, habrá que gestionar las expectativas, pero creo que ha sido una conversación de maravilla que va a encantar a cualquier persona que la escuche. Otra cosa es lo que hemos dicho, ¿qué puedes sacar tú de todo lo que hemos dicho para tirar de tu hilo, ir construyendo tu modelo, ¿no? Y Sí. fíjate, las preguntas que te adelantaba, Toña, primero, no sé si hay alguna cosa en particular que se nos haya escapado que quieras comentar, que te Bueno, guste. a ver, yo te agradezco este podcast porque para mí, como te decía, el hablar de esto, el darle forma, el no solo obtenerlo en mi cabeza, sino hablar de ello con más gente, escucharme, oyéndolo explicar, me hace, yo creo, intentar ser mejor en trasladar el discurso, en tener más recursos, de más cosas que lo enriquezcan y en este momento, así como te digo que hace unos años tenía un discurso de hablar de la carga de carbohidratos y del recovery, que lo sigo hablando, a mí me encantaría que mi discurso de los próximos años, aprendiendo cada día, porque creo que cada día dedicar a oír a gente, a tener mentores de esto que nos apasionan, a ti también, y a oír cosas nuevas que, ya te digo, te agradezco porque me sirve el escucharme
el ponerlo un poco en práctica explicado, como cuando doy las clases, pues para un poco ratificarme en decir, creo que lo tienes suficientemente bien ordenado en tu cabeza para dar pequeños pasitos Totalmente, de intentar lo mismo que me están consiguiendo trasladar a mí, otras personas. ¿Mm? total. Y fíjate que ahí, esto lo hemos hablado muchas veces, Toña, la gente más bonita, más responsable, es la gente que más duda, ¿no? Mm. Cuando desde fuera es curioso, se dan cuenta antes que estás preparado o preparada y tú te das cuenta un poquito más tarde, pero bueno, es parte también de esa identidad que hemos ido construyendo, ¿no? Y fíjate que dos preguntas que suelo ofrecer son las siguientes. Una es, ¿quién crees que le podría apetecer o le podría gustar este formato para que también le entreviste o la entreviste en este formato? Que con Juan ya tenemos, con Juan Sí. tenemos una individual con él y luego una Toña y Juan juntos para la parte de ecuación talento. Y después otra pregunta, que es, ¿qué pregunta te gustaría dejar a otra persona que pasara por aquí? Ujú. A ver, yo ya te digo, han salido aquí nombres de deportistas que a mí me encantaría que lo mismo que ellos van haciendo entrevistas o libros o la entrevista, bien sea de Ricky Rubio, de Andrés Iniesta, yo creo que hay referentes de gente que va teniendo interés un poco en este propósito, en este servicio, porque ellos, todos ellos lo han experimentado como algo que les ha hecho un poco replantearse muchas cosas y a mí me encantaría que en un futuro pues pudiésemos tener una charla de estas teniendo a dos o tres deportistas de alto nivel y con un poco compaginando nuestras opiniones, lo que vamos viendo nosotros con nuestros estudios y tal, con la experiencia de los que nos estamos empapando de lo que es su sabiduría. Luego, no sé, hay colegas con los que vamos compartiendo también, pues eso, Juan Ozón, ahí está Adrián Castillo, hay mucha gente que va teniendo, yo creo, esta visión que es una mezcla para no dar el salto al vacío. Yo soy precavida, soy en muchos casos a veces tan así que me quedo corta de hacer cosas. Entonces yo siempre voy buscando que antes de dar el paso de explicarlo y de explicar, de hablar de física cuántica, que no es mi tema, hablar de algo intermedio, hablar de esta energía, como te decía, todo es energía, en el deportista vamos viendo que le vamos mirando la comida, el sueño y tal, pero que le falta pila mental y que te va Qué bueno. diciendo, me falta pila. Y dices, ¿tendrás que comer más? Que no, que me falta pila, que hay algo que no me conecta y no estoy durmiendo bien. Tengo más problemas de sueño que la gente que no es deportista de alto rendimiento y tengo más problemas de ansiedad que la gente que, y mira que en la calle hay gente con problemas de ansiedad, pero yo deportista de alto rendimiento que me ves como el paradigma de tenerlo todo, tengo más problemas de sueño, tengo más problemas de ansiedad, tengo problemas digestivos, tengo, me estoy lesionando y es que seguramente me está faltando darle un sentido a algo que parece que todo el mundo me ve como el que lo hace lo mejor del mundo, pero ¿qué sentido tiene esto para mí? Tiene el sentido de ganarlo todo, si ya lo he ganado todo, como decías tú, ya lo he ganado, he llegado a donde quería, pero no soy feliz y esto lo puede decir un abogado, lo puede, o sea, nos tenemos que replantear, enséñame para qué es esto y que me lo pueda recordar cada día y entonces me saldrán mejor las cosas bien y las que no me salen bien las voy a saber aceptar y darles un sentido para seguir adelante. Entonces, a mí me encantaría que cada vez haya más deportistas o que vayamos contactando con deportistas que puedan ser referentes de levantar la mano y de ayudarles a decir la ciencia, la fisiología, la neurociencia, la física cuántica, la epigenética, está dando sentido a todo lo que te está pasando. Déjame que te lo explique, porque cuando tú comprendas y comprendas incluso a nivel lo que es la parte espiritual, que lo vas a comprender, no es solo que digas voy a practicar de meditar, no, no, que te voy a decir un poco o te van a decir algo que va a tener sentido, que puede llegar a tener sentido y que lo están explicando. Y hay, hoy en día hay cursos, yo el último que me apunté era de física cuántica para la espiritualidad, y explicando esta conexión de muchos campos y de un cerebro que está siendo como un, más que un productor de todas las emociones y todo, y de, que está muy bien y que es muy evolucionado, va siendo, si tú le dejas, va a ser un cerebro permisivo de todo lo que te puede llegar de fuera. Si estás con la onda sintonizada en la frecuencia adecuada, tienes cantidad de cosas para sintonizar. Si estás con la onda que no es la adecuada, vas a estar solo mirando para adentro, para ti y para lo que te aporta un placer de lo de aquí, que eso en algún momento va a hacer pum. Muchas gracias, Toña. Increíble. Y si te sirve, yo te lo he dicho siempre desde que te conocí, me encanta cómo divulgas, me encanta la pasión y el rigor que le pones. Y lo que decías antes, ¿no? Yo creo que cada uno tenemos nuestros tiempos y estamos en el camino, ¿no? Es lo que toca, ¿no? Y también respetar nuestros tiempos,
¿no? Ser capaces que, por mucho que nos digan, hacerlo cuando uno lo siente, a veces incluso con un poco de molestia, un poco de miedo, ¿no? Pero siendo Sí, sí, consciente que ese sí. movimiento le quiero hacer yo, ¿no? Y la última pregunta tenía que ver con esto. ¿Qué pregunta te gustaría que hiciera a otras personas que se pasaran por aquí, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en particular que te gustaría escuchar en algún otro episodio? Por ejemplo, pues Juan, ¿no? Que a Juan le tendré aquí dentro de unos días o semanas, que le dejas alguna pregunta, puede ser a Juan o a quien tú quieras, ¿eh? Bueno, yo creo que la pregunta es la pregunta de la vida, de que todos nos estamos planteando quién soy yo, qué hago aquí, para qué he venido aquí y a ver en dónde estamos buscando cada uno las herramientas para darle respuesta a eso. Ya digo que yo creo que en este momento estoy apasionada porque me parece que tengo una caja de herramientas mucho más amplia y mucho más de donde sacar información que le da mucho más sentido, aunque me queden menos años de vida, los que me quedan me parecen apasionantes y me parece que el darnos cuenta de eso, cada uno en su momento, como dices tú, y no forzar a nadie, porque al final podemos acabar siendo pesados que solo hablamos de lo que nos interesa. Es un gran, incluso dentro de la familia, que yo ya voy intentando tirar piedras para, venga, que os interese esto que me interesa a mí y así vamos todos dentro de la misma, pero corremos riesgos, entonces hay que encontrar el timing y tal. Pero la pregunta de quién soy y para qué estoy aquí y por qué estoy y qué utilidad tengo en el mundo, yo creo que esa nos la hacemos todos y si nos van dando un poquito de ayuda para verle algo de sentido, seas un deportista de élite o seas la persona que tienes al lado y que es la persona, parece la más humilde, pero seguramente que igual está haciendo algo muy, muy valioso y que no le estamos dando, o que ella, si le sabe dar el sentido, lo va a conseguir y lo va a transmitir a los de alrededor. Y al final esto se contagia. Yo creo que lo importante de aquí es que el cambio de cada uno puede ser un cambio a nivel global, lo mismo que hay cambios en el sentido contrario. Creo que esto es casi un reto y una obligación para todos. Total, Toña, fíjate que yo he tenido muchas mentoras, es una gran pregunta, ¿no? Y muchos mentores que de diferentes formas lo que me han regalado estos años es, Rodri, que no busques otros roles o otras personas, que esas están ocupadas. Tú tienes que ser lo que has venido a ser. Y yo siempre les planteo, ¿y qué he venido a ser? Y me sonríen o se callan, ¿no? Porque yo creo que tiene mucho que ver con cada uno, que cada uno descubra, ¿no? Lo que ha venido aquí. Pero fíjate, mientras lo descubrimos, seguimos caminando. Y no solo esto, sino que yo creo que la comparación hoy en día nos está haciendo mucho daño porque ansiamos, nos comparamos a veces de forma injusta, nos falta información, cuando realmente yo la pregunta que me hago muchas veces, y que invito, o sea, invito también a hacer a otras personas cuando surja la ocasión, es, ¿y si ya tienes todo? ¿Qué sigues buscando? ¿No? Igual nos toca parar, igual nos toca detenernos, igual, como bien comentabas, igual tenemos que comprender que todos somos personas de alto rendimiento desde el punto de vista, estamos en un entorno muy demandante, más incierto que nunca, muy cambiante, muy polarizado, y el entorno, al ser muy complejo, requiere un alto rendimiento de cada persona que lo habita. Entonces, yo creo que estos mensajes también humanizan, Toña, ¿no? Tú estás intentando ser feliz tal y como yo, tú sufres tal y como yo, ¿no? Lo que decías de Ricky Rubio y otra gente, nos están mostrando su vulnerabilidad y eso te permite mostrarte tú vulnerable y darte cuenta de que, oye, Jim Carrey al parecer lo dijo en varias ocasiones, ojalá todo el mundo consiguiera sus metas, sus sueños o el dinero que está buscando para darse cuenta que tampoco es eso, ¿no? Entonces, creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, estamos en el camino. Ya veremos dónde nos lleva este camino, pero yo siento que estamos en el camino que tenemos que transitar pesar que en ocasiones hay subidas, hay bajadas, hay complejidades, hay cruces de caminos, pero no sé si te pasa, Toña, que después de este tipo de conversaciones uno recupera la confianza, la fe o el propósito, viendo que hay muchas más personas en el mundo intentando contribuir a esto que creo que es lo más importante hoy en día, ¿no? Sí, sí, efectivamente creo que todos tenemos las herramientas dentro e ir encontrándonos y muchas veces nos sobran más cosas de las que nos faltan. El problema es llegar a encontrar la esencia de cada uno y lo que nos hace, como dices, humano, nos conecta a todos, que es lo más básico y que es muchas veces un poco la conexión, el amor y quitarnos un poco miedos de muchas cosas. ¿Vale? Un placer. Muchas gracias, Toña, por tu tiempo. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos muy Lo mismo prontito. para ti. Ha sido un placer. Hasta Gracias. pronto. Gracias, Toña.